al doctor Jorge y les agradezco mucho a los que nos acompañan el día de hoy. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, y muchas gracias al AmCham por habernos dado la oportunidad de poder compartir con la audiencia algunas reflexiones que junto con Laura hemos tenido de cara a esta coyuntura y en materia de comercio electrónico, visto como una gran oportunidad para las empresas en Colombia, ¿sí? Nuestra charla se va a basar principalmente en cubrir dos aspectos del comercio electrónico. Uno es lo relacionado a la protección del consumidor y el otro es lo relacionado a la protección de datos personales. Hay que tener en cuenta que el comercio electrónico además abarca otros temas que desde el punto de vista económico y jurídico podrían incidir, como por ejemplo los temas logísticos y de distribución, asimismo como los temas de ciberseguridad. Hoy vamos a hacer en materia de ciberseguridad tan solo algunas referencias tangenciales al tema. Ni Laura ni yo somos expertos en temas de ciberseguridad desde el punto de vista técnico, pero sí por nuestra práctica nos hemos relacionado con el tema en sus aspectos legales. La charla va a durar aproximadamente una horita larga y pues como metodología simplemente si tienen preguntas, por favor a través del chat nos los pueden ir haciendo y esperamos a lo largo de la charla poder responder a sus inquietudes. Bueno, lo primero que quisiera hablarles es sobre un poco el contexto, ¿no? El e-commerce o el comercio electrónico en Colombia ha crecido en los últimos años. De hecho, antes del COVID estaba presentando una tendencia al alza. Sin embargo, Colombia sigue todavía mostrando primero unas cifras muy bajas en materia de penetración del comercio electrónico y segundo, todavía eso nos da una oportunidad a crecerlo y desarrollarlo mucho más. Qué pena, Laura, si me devuelves el slide. Solo para ilustrarlos un poco en materia de cifras, en el año 2014 representaba aproximadamente el 5%, el 5.9%, en el 2018 era un 11.4% y se espera que para el 2020 las ventas por comercio electrónico sean del 15%. Esta charla se va a basar principalmente en lo que se refiere al B2C y no al B2B. Y ya veremos que en materia de B2B las cifras son aún más incipientes. Según el DANE, a 2018 el crecimiento del comercio electrónico era 13 veces mayor al crecimiento del PIB. Entonces sí ha crecido, pero sigue siendo muy incipiente. Siguiente, Laura, por favor. Esto nos lleva a que hay varias oportunidades en esta materia y el COVID, sin lugar a dudas, va a ser un factor de impulso al desarrollo del comercio electrónico y ya lo estamos viviendo todo tipo de industrias y de empresas. La necesidad derivada del aislamiento, del confinamiento ha llevado a las empresas a habilitar de manera urgente canales para esto. Las plataformas, yo creo, no tengo cifras recientes de plataformas electrónicas tipo Rappi para ver cuál ha sido el crecimiento, pero estoy casi seguro que ha sido exponencial. Sin embargo, lo que yo les decía, las oportunidades, Colombia todavía tiene muchas oportunidades. Por ejemplo, el 44% de los hogares cuentan con computador. En la región el líder, que es Uruguay, tiene una cifra de penetración del 64%, o sea, seguimos estando muy por debajo. 12,9 suscripciones a Internet fijo banda ancha por 100 habitantes. Uruguay presenta 27.5, ¿sí? Desde Colombia es posible acceder a 60 países debido a los TLCs,
que el gobierno colombiano ha celebrado con otros países. Esto abarca el 35% de los consumidores de e-commerce a nivel mundial, lo cual resulta, digamos, esto es una oportunidad muy importante para Colombia aprovechar eso, los acuerdos comerciales que tiene con otros países para explotar más el comercio electrónico. Se considera con base también en las guías impartidas por la OCDE que el marco jurídico de Colombia resulta adecuado. No todos los países cuentan con regulación en materia de protección de datos, protección del consumidor, ciberseguridad y transacciones digitales. Colombia sí cuenta con un marco jurídico en estos temas y para el desarrollo confiable del comercio electrónico es importante que existan normas en ese sentido. La posición de Colombia resulta estratégica para efectos de poder hacer comercio electrónico transfronterizo. El 82% de la población mayor a 15 años usa Internet todos los días y esa tendencia va a la alza. Según el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, uno de los propósitos es cerrar la brecha digital y de hecho eso está en la agenda del gobierno y se espera que se siga trabajando en eso, pero todavía, digamos, hay muchos, sobre todo la Colombia rural sigue estando muy incomunicada y muy falta de uso de las tecnologías. El sector B2B, como yo les mencionaba, es mínimo y casi nulo. Y aquí a las empresas hemos hablado dentro de toda esta coyuntura del COVID de resiliencia, reinvención, y yo sí creo que va a ser uno de los aspectos para muchas industrias. Pero hay sectores que han dado unos pasos significativos en la materia, así como regulación igualmente. Por ejemplo, hace unos días hablábamos dentro del marco de la ANDI sobre todo lo que es la telemedicina. Ahí se han dado avances significativos. Y solo el 23% de las empresas en Colombia tienen un carrito de ventas propio para habilitar ventas a través de canales electrónicos, lo cual pues nos muestra que hay todavía un porcentaje significativo de empresas que no han incursionado. Dentro del marco del COVID les quería dar algunas cifras. Se estima que aproximadamente en la región, en Latinoamérica, dentro del periodo en que empezó todo el confinamiento en los distintos países, el comercio electrónico ha crecido aproximadamente un 387% a nivel de región. México, por ejemplo, muestra cifras de aproximadamente el 500%. En Colombia ha crecido más del 100%. Y esto se ha visto reflejado en ciertos tipos de productos que antes quizás no mostraban tanta importancia en las ventas vía canales electrónicos. Por ejemplo, artículos deportivos se incrementaron significativamente, más del 85.6%. El retail, sobre todo jalonado igualmente por temas de supermercados, en donde quizás teníamos antes un hábito más de ir al supermercado a hacer las compras. Hoy el consumidor, debido a estas medidas, se ha visto también en la necesidad de solicitar todo vía ventas a distancia o comercio electrónico. En salud y en tecnología se han incrementado. Hay otros sectores que se han visto afectados que eran, digamos, presentaban una tendencia al alza en materia de comercio electrónico, pero con el COVID-19 se han visto afectados, como todo lo relacionado a entretenimiento, educación, moda, vehículos, temas para el hogar, aerolíneas y turismo, entre otros. Ahora, de las razones, cuando uno revisa las encuestas de qué le falta digamos, al sector del comercio electrónico en Colombia para seguir creciendo, uno de los principales obstáculos ha sido el tema de la confianza en la realización de transacciones electrónicas, y confianza que cubre varios aspectos. Por un lado, la seguridad de las transacciones.
Se estima que la gente, hay un gran porcentaje de las personas que no se sienten cómodas dando la información financiera de su tarjeta de crédito, de que sus datos puedan llegar a ser clonados. Dos, también sobre los derechos que tienen los consumidores. Muchos se sienten a veces burlados porque pues no están expuestos directamente al producto y muchas veces las imágenes o los términos no son lo suficientemente claros y conllevan al engaño, por solo mencionar algunos aspectos. Y tres, también sigue habiendo mucha prevención en relación a cómo se maneja la información personal de las personas, ¿no? Que hay personas que siguen mostrando mucha prevención a la manera como entregan la información y para qué efectos es utilizada. En materia de seguridad es importante tener en cuenta dos cosas, porque en la medida en que existe confianza por parte del consumidor, eso conlleva a que exista una tranquilidad a la hora de usar los canales electrónicos, lo cual a su vez lleva a un aumento de transacciones y por ende a una generación de valor del negocio. Entonces, sí es importantísimo para cualquier empresa que quiera incursionar en materia de comercio electrónico poder tener sitios web seguros, no solo desde el punto de vista tecnológico, pero igualmente seguros desde el punto de vista de la percepción que el consumidor tiene de esos sitios web en relación al respeto de sus derechos y al respeto de sus datos personales. Por eso la agenda, como les mencioné al principio, la idea es cubrir estos dos aspectos en detalle. No vamos a cubrir nada relacionado con la logística ni con la distribución. En primera medida, el comercio electrónico genera relaciones de consumo cuando nos referimos al B2C. Y para simplemente recordarlo, las normas de protección al consumidor aplican en relación a las relaciones de consumo que se entienden como la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica. Es decir, las transacciones del B2B no necesariamente estarían protegidas por las normas de protección al consumidor. Y solamente se protegen son aquellas en donde la parte compradora se siente como un consumidor, que puede ser una persona natural o una empresa, respecto de bienes que no son necesarios para el desarrollo central de su negocio. Estas normas suelen inclinarse a la protección de la parte más débil que normalmente se considera que es el consumidor, y es porque se presume que existen unas asimetrías en la información entre la que tiene el comprador y la que tiene el vendedor. ¿Cuáles son unas tensiones recurrentes en la materia? Y esto se da tanto en materia de comercio electrónico como en aspectos que abarcan la protección al consumidor sin que se utilicen canales a distancia. Pero las principales son las siguientes. Primero, la publicidad engañosa. Como yo les mencionaba, como no existe un contacto directo con los productos o los servicios que se van a adquirir, el comprador simplemente está expuesto a la información que está en el sitio web, por ejemplo, o en la plataforma, así como a las imágenes, ¿sí? Y por ello es muy importante que la información cumpla los requisitos de ley que más adelante mencionaremos, pero igualmente en la forma en que se suministra. De hecho, dentro del marco de este COVID, el tema del comercio electrónico ha cobrado importancia de cara a la Superintendencia de Industria y Comercio, y hoy, por ejemplo, revisando algunos de los últimos reportes, vemos que han hecho requerimientos a distintas empresas de comercio electrónico para ver cómo están suministrando toda esta información. Y esto va a continuar y se va a incrementar todo este tipo de controles por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que de hecho hace una semana, si no estoy mal, el mismo superintendente dio un webinar
sobre la materia, sobre el comercio electrónico y los derechos de los consumidores. Entonces, esto va a ser de esas actividades que la superintendencia va a seguir vigilando de manera muy cercana. Igualmente, todo lo relacionado con tarifas o precios inexactos suele ser controversial en las relaciones de consumo, toda vez que, por ejemplo, se publicita o se promociona un precio, pero a la hora de hacer el pago resulta que hay una serie de cargos adicionales que se le cobran que no se le informaron de manera adecuada al consumidor, y eso motiva la presentación de quejas por parte de los consumidores. Reclamos relacionados con la garantía y la calidad son normales, los incumplimientos a los contratos igualmente, y uno de los temas que Laura nos va a explicar ahorita más adelante, pero que simplemente enuncio, es sobre la responsabilidad y la identidad entre la figura de lo que es una plataforma de comercio electrónico o un marketplace. Entendiendo marketplace por aquellas plataformas que simplemente habilitan un espacio digital para que empresas promocionen sus productos y los compradores puedan adquirir esos productos sin incurrir en ningún tipo de injerencia, bien sea promocional o de incentivo a la venta de esos productos. Más adelante Laura nos va a hablar de eso, porque eso han sido, digamos, de los debates más importantes que se han dado frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, y que la misma Superintendencia, digamos, ha sacado unas tesis que resultan controversiales. 73% de los negocios resultan ser novatos cibernéticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que están apenas incursionando, y eso los lleva a cometer varios errores en materia de los temas que les mencionaba anteriormente, sobre todo relacionados con la ciberseguridad y con el manejo de la protección de datos y los derechos de protección del consumidor. Les mencionaba que existen desconfianza por medidas de seguridad por parte del consumidor, y todavía existe una gran ignorancia por parte de las empresas, pero igualmente por parte de los consumidores, sobre la distinción entre el derecho a retracto que está consagrado en la ley 1480, que es el Estatuto de Protección al Consumidor, y la reversión del pago, que solamente opera en ciertos eventos, y más tarde iremos a profundizar en eso. Y como les mencionaba, las plataformas de comercio electrónico y los portales de contacto ha dado lugar a una serie de debates que Laura va a pasar a explicarnos a continuación. Bueno, buenos días, Jorge, Carlos y a todos los asistentes. Sí, pues como venía diciendo Jorge, la diferencia entre las plataformas de comercio electrónico y los portales de contacto es un tema muy importante, porque en la protección al consumidor, quienes ofrecen los bienes, tanto directamente como por intermedio de plataformas de comercio electrónico, están obligados a cumplir íntegramente con todas las obligaciones. Y el Estatuto del Consumidor impone unas cargas adicionales a aquellos que ofrecen dichos bienes por medio de las plataformas de comercio electrónico. Entonces, pues se han generado varias discusiones, porque también existen las figuras de los portales de contacto, que son dos figuras diferentes, y uno podría pensar en un principio que plataformas como Rappi y Mercado Libre podrían estar enmarcados dentro de los portales de contacto. Sin embargo, la superintendencia le ha dado un alcance a estas dos figuras para poder distinguir entre lo que es una plataforma de comercio electrónico, que debe cumplir integralmente con las normas de protección al consumidor, y un portal de contacto que simplemente tiene la obligación de identificar plenamente a los vendedores para contactarlos con compradores. Entonces, la superintendencia ha tenido como tres fallos principales: uno acerca de Mercado Libre, en el cual pues en 2015 dijo que Mercado Libre era un portal de contacto, y por ello solamente tenía las obligaciones de identificar plenamente a los vendedores para que los consumidores pudieran
así ejercer sus derechos. Sin embargo, en 2016, la misma superintendencia cambió de parecer y estableció que Mercado Libre era una plataforma de comercio electrónico. Al igual que en el año pasado, en 2019, dijo que Rappi era una plataforma de comercio electrónico y debía cumplir con todas las obligaciones de protección al consumidor que más adelante les vamos a explicar. Entonces, ha definido que el elemento esencial para determinar si se está ante una plataforma de comercio electrónico o un portal de contacto es el grado de intervención que la plataforma tenga en las operaciones que llevan a cabo. Entonces, en estos casos en los que determinó que tanto Mercado Libre como Rappi eran plataformas de comercio electrónico, tuvo en cuenta que las plataformas cobraban comisiones por cada operación que se llevaba a cabo, emitían publicidad propia e intervenían en los pagos, promociones y ofertas. Y determinó que para hacer un portal de contacto, la plataforma debe limitarse exclusivamente a ser un espacio para el encuentro entre consumidores y vendedores sin intervenir en dichas operaciones. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a ver las obligaciones que deben cumplir las plataformas de comercio electrónico y por ello quienes ofrecen sus bienes a distancia y por estos medios. Déjame solo hacer una salvedad en este punto que me parece importante transmitirle a la audiencia y es, hemos visto de manera creciente en el marco de esta coyuntura del COVID que muchas empresas han acelerado la necesidad de vender sus productos a través de un Rappi, por ejemplo. Y esto, digamos, lo que acaba de mencionar Laura, es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la tesis de la superintendencia, y Rappi, digamos, sí utiliza algunos mecanismos de promocionar ciertos productos que no, digamos, él no es ni el productor ni el que vende sus productos de manera directa. Sí se genera una posible solidaridad entre el responsable del producto como el responsable de la plataforma. Entonces, esto es importante que las empresas lo tengan presente de cara a la responsabilidad que enfrentan frente al consumidor. Sí, por eso mismo, de hecho, las plataformas de comercio electrónico se entienden como expendedores y el Estatuto del Consumidor establece que los responsables frente a los consumidores son tanto los productores como los expendedores. En este sentido, las plataformas, y en este caso, pues Rappi y Mercado Libre, son responsables de todas las obligaciones que tienen los mismos productores incluso. Entonces, pues, de cara a las obligaciones que tienen los productores y expendedores de bienes, tenemos como tres grupos grandes de obligaciones. Uno que es relacionado con la información que se debe suministrar al consumidor. Dos, con la calidad, la idoneidad y la seguridad de los productos. Y tercero, con la protección contractual especial que tienen los consumidores ante quienes les venden los productos. El primer grupo de obligaciones pues va relacionado con la información, que como decía Jorge, esta relación de consumidor-expendedor pues tiene una simetría en la información que se incrementa cuando estamos hablando de comercio electrónico. Entonces se generan unas cargas adicionales a las que tienen por lo general los vendedores en tienda, por así decirlo. Entonces, pues se encuentra que la información que se debe suministrar al consumidor debe ser la información suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión informada y pueda conocer el producto que está comprando. Entonces, dentro de este escenario, se encuentra que la norma exige que la información sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea y debe ser dada en castellano. Entonces, en este escenario, dentro de la información también se encuentra la posibilidad y la protección que tienen los consumidores frente a la publicidad engañosa, porque la publicidad, si bien es diferente a la información, se ha entendido como una forma de brindar información. Entonces, la publicidad que se emite tiene que tener el soporte suficiente y ser veraz. También se debe suministrar información suficiente relacionada con el precio, con la disponibilidad del producto, las fechas de entrega, los gastos y el transporte.
En este punto es importante mencionar que por la emergencia actual se han presentado ciertas demoras por parte de las empresas para la entrega de productos. Y lo que ha exigido la superintendencia ha sido más mantener un canal de comunicación y mantener informado al consumidor de lo que está pasando, porque evidentemente es algo que no se puede controlar plenamente, pero sí se puede mantener al consumidor informado de los retrasos, de los tiempos de entrega, del estado de los pedidos, etc. También se debe identificar plenamente al vendedor dentro de la plataforma para que el consumidor sepa exactamente a quién le está comprando. Entonces debe estar clara la dirección, el NID, los datos de contacto y se deben establecer canales de comunicación para ejercer los derechos y hacer las devoluciones que sean por los mismos medios por los que el consumidor está comprando. Asimismo, dentro de los productos debe haber el desarrollo de las instrucciones para el uso de los productos y las advertencias sobre la seguridad y los modos de uso de los productos. Y la superintendencia, pues la norma y la superintendencia ha exigido que dentro de las plataformas se incluya un vínculo que lleve a la página de la superintendencia para que los consumidores puedan formular sus quejas y reclamos ante la superintendencia. Y pues dentro de esto también es importante que las promociones y ofertas tengan la información suficiente para que el consumidor pueda entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acceder a las promociones y las ofertas que se entregan. Y más en este momento, teniendo en cuenta que por el marco del COVID se están presentando bastantes promociones y ofertas y además con el día sin IVA que se presentaron muchas ofertas y se anuncia información adicional para aprovechar estos escenarios. Esto en cuanto a... Solo para decir, solo están haciendo una pregunta, qué pena que te interrumpí. Si estas obligaciones aplican para las ventas de etiquetes aéreos y la respuesta es sí. Todas estas obligaciones que está mencionando Laura y que va a abarcar ahorita además las relacionadas con la calidad, garantía y seguridad de los bienes, así como las relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones contractuales, igualmente aplican para todas las ventas que se realizan a través de comercio electrónico. Bueno, ahora vamos con el grupo de las obligaciones de calidad, idoneidad y seguridad. Los productores y expendedores deben entregar a los consumidores productos que cumplan con la calidad que se ofrece, que sean idóneos. Esto quiere decir que cumplan la finalidad para lo que están siendo ofrecidos, sean productos seguros, con sus no generen pues, daños a los consumidores y no se incrementen los riesgos. En esto existe una responsabilidad solidaria entre los proveedores y los expendedores, suministrar a los consumidores estos productos de calidad, idóneos y seguros. Y por regla general, para los productos nuevos, la garantía es por 1 año, salvo que se disponga una garantía específica y en cada caso hay que revisar si hay términos de garantía específicos para determinados productos. También los productores y expendedores están obligados a responder por los posibles daños en la obligación de informar a la superintendencia a los productos que puedan generar estos daños. Esto es relevante en el entorno del comercio electrónico porque permite tener una para así los han adquirido en caso de llegar a detectar un defecto en los bienes. Es pertinente revisar si los productos que se ofrecen son sometidos a reglamentos técnicos, porque
cuando hay reglamentos que exigen determinadas formas o determinada calidad, los vendedores porque de lo contrario se entiende que el producto es un producto que no es de calidad ni idóneo. Este tema de los reglamentos técnicos está también muy en boga en estos días y de hecho el superintendente en las visitas que ha hecho en los comercios, por ejemplo, se fijó en, en el comportamiento de los precios y de los términos y condiciones de las promociones, sino también en todos aquellos productos que son objeto de reglamentos técnicos para verificar cumple. Sí, y adicionalmente, dentro de, pues como Jorge mencionaba, los términos y condiciones, es importante tener en cuenta que dentro de las plataformas de comercio electrónico, los términos y condiciones de la plataforma y de la venta de los bienes fungen como contratos. Contratos en estos casos, como son contratos de contenido que predisponen los vendedores, pues deben contener unos requisitos especiales para dar protección a los consumidores y evitar abusos por parte de quienes escriben y predisponen los contratos. Entonces, es normal que existan cláusulas abusivas en el contenido de estos términos y condiciones y, por dar ejemplos, modificación al vendedor, entonces que el vendedor pueda cambiarle las condiciones al consumidor en cualquier momento. Asumir el consumidor está aceptado obligaciones adicionales, todo este tipo de cláusulas que pueden generar cargas al consumidor que no ha aceptado o que puedan ir en detrimento de sus derechos están prohibidas y se entienden que si se incluyen en los términos y condiciones son cláusulas ineficaces que no tienen efecto frente al consumidor. Los proveedores, los productores y expendedores que venden por comercio electrónico también tienen que asegurarse de entregar el bien en la dirección del y tienen que identificar inequívocamente al consumidor. En este punto es importante tener en cuenta que para identificar al consumidor pueden emplear ciertos mecanismos que les permitan saber quién está comprando y de verificar esa identidad. El contrato también debe cumplir con un contenido mínimo que la norma desarrolla, como exactamente el nombre del vendedor, los derechos que puede ser el consumidor, debe tener ese objeto y todos estos elementos que antes mencionamos de formación. Adicionalmente, se debe anunciar al consumidor, tiene la posibilidad del derecho de trato y la realización del pago, que esto lo anunciaba Jorge previamente, es un tema bastante difícil, muy bien que ni que existe el derecho de retracto ni la reversión del pago y muchas veces tanto los consumidores como los mismos vendedores confunden estas dos figuras. El derecho de retracto es el derecho que tienen los consumidores a distancia para decir ya no quiero este bien. Y los consumidores tienen 5 días hábiles para tomar esa decisión y anunciarla al comprador, al vendedor. Esto no tiene que tener ninguna justificación, el bien no tiene que haber llegado mal, el consumidor discreciona la disposición del vendedor. Esto pues en unas excepciones que los bienes perecederos al derecho de retracto porque no guarda mucha coherencia con los tipos de bienes. Y en cuanto a la por ejemplo, cuando llega el bien que no se pidió, cuando llega el bien en mal estado,
el consumidor puede pedir que le devuelvan la plata y devolver el bien al vendedor. Igualmente es importante que los comercios electrónicos mantengan los registros de cada transacción y que estos se pongan a disposición del consumidor. Entonces, justo antes del pago y justo antes del pago se muestren el registro de la transacción y que una vez a la compra se le ofrezca al consumidor el registro de la transacción. Bueno, algunas recomendaciones específicas después de que Laura nos describió las obligaciones que cualquiera que habilite un sitio web para comercio electrónico debe tener en cuenta. Nosotros quisiéramos dar algunas recomendaciones prácticas. Por ejemplo, la primera, evitar afirmaciones e imágenes dañosas. Muchas veces el exceso de Photoshop y de pronto la exageración en darle al producto ciertas características puede llevar a la responsabilidad de quien lo hace. Eh, Pensemos, por ejemplo, en los productos migrados, ¿no? Eso y ahí pasa en una semana. Eso puede dar lugar a, a publicidad engañosa, así como imágenes que se distorsionan en relación a cómo es el bien en la realidad. Otra sería permitir que el consumidor exprese sus experiencias positivas y negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando entras y tú, ahí están como reviews de los que han adquirido un bien y eso, digamos, resulta muy útil para que está buscando un bien de las mismas características, porque es información de alguien que lo ha probado de verdad, no solo información proveniente del vendedor. Para esto sí, es muy importante manipular esos reviews y se van a habilitar la posibilidad de que los consumidores, porque lo que sucede muchas veces es que se ponen solo los comentarios que son muy positivos para que hacen referencia al producto, pero se ocultan negativos. Eso, digamos, podría llevar a comprometer la responsabilidad de las empresas. El más. Por ejemplo, tras el Día de la Superintendencia de Industria y Comercio, por que no se entregó el producto a tiempo. Hace unas semanas igualmente hubo bastantes quejas frente a almacenes de cadena por no atender los llamados de los consumidores, por no darle información sobre la entrega o devolución del dinero o de los productos que se habían adquirido. Y esto son de esas razones que indisponen a los consumidores y que los motivan en gran medida a presentar quejas frente a la autoridad. Entonces, así como de canales de comunicación con el consumidor, son muy oportunos. No ocultar la verdadera identidad del vendedor. Digamos, aparte de las obligaciones de ley y es muy importante que el consumidor esté esperando. Entonces, puede pagar rápido, pero pues quejas evidentemente podrían estar más relacionadas con el producto y el dueño del producto que lo está vendiendo. Igualmente frente al Mercado Libre. Entonces, eso es importante tenerlo de presente. Si el sitio web, por ejemplo, es una plataforma, si es una plataforma, saber dar la información al consumidor de a quién contactar en caso de presentar alguna calidad o por la seguridad del bien, etcétera. Asegurarse de informar el precio de todos los gastos adicionales y cargos del consumidor. Yo les mencionaba al principio que esas son de las tensiones más recurrentes, en donde el consumidor cree que el producto va a X y resulta que a la hora de pagar terminan cobrando una serie de costos adicionales y termina pagando en exceso una suma superior.
asegurarse de que los tiempos de su operador logístico que utiliza para las entregas se cumplan. Muchas veces las empresas, y he visto, por ejemplo, en materia de empresas que hacen domicilios, dicen el pedido de, yo qué sé, algún restaurante minutos. Y muchas veces ha habido quejas por parte de consumidores porque llegan un poco más tarde. Entonces, es importante de que si se van a comprometer con un tiempo determinado, eh, como una promesa, porque pues garantizar el ejercicio del derecho a retracto y la reversión del pago es de los casos. Como decía Laura, el derecho a retracto es un derecho y no se puede limitar por ninguna razón. El consumidor lo tiene y es un derecho a decir yo ya no quiero eso y para eso no tiene que entrar a justificar nada, salvo algunos dientes. Pues yo no voy a volver un cepillo de dientes porque digamos que el productor o el vendedor no tiene capacidad de volver a comercializar. Entonces, esas excepciones. Y la reversión del pago opera simplemente en algunos eventos. Por ejemplo, a mí me cobraron algo que yo no pedí o lo que pedí no fue lo que me llegó, o lo que me llegó resultó que estaba en mala calidad, ¿sí? Son algunas de las situaciones que la ley prevé para que se pueda hacer el pago. Esto de reversión del pago es tiene mucho que ver la coyuntura, sobre todo en materia de entretenimiento y en materia de líneas aéreas. Toda vez que había personas que ya tenían sus vacaciones pagas, sus viajes contratados y pues por el confinamiento no estuvieron en capacidad entonces de usarlos. Eso lleva a que las empresas, debido a la circunstancia, fue consciente de que si se sometía al cumplimiento irrestricto de la norma a las empresas para hacer la reversión del pago de todo de una, pues iba a estar quizás en una imposibilidad de cumplir, digamos, se ha flexibilizado en algunos casos en donde se les ha dado un plazo hasta de un año para acordar con los consumidores la manera en que se van a devolver esos dineros. La prevención es muy útil. Pienso yo, por ejemplo, cuando se trata de comprar ropa o calzado, ¿sí? Como para que la persona más o menos sepa cuál que le queda bien. Implementar. Garantizar la efectividad de la garantía e informar sobre de qué manera se puede hacer efectiva también es muy importante. Laura, te dejo estas recomendaciones. Laura. Sí, perdón, ya. Como estaba mencionando antes, antes del pago se debe garantizar que se suministre al consumidor el resumen de la transacción para que él confirme que esa es la compra que quiere hacer. También crear mecanismos para anunciar campañas de seguridad, lo que se mencionaba antes, hacer si se encuentra un defecto en bien va a generar un riesgo, implica que vendedores van a anunciar a la superintendencia y iniciar unas campañas de seguridad, como se conoce, por ejemplo, la campaña del celular Samsung que explotaba, pues campañas para controlar los bienes al efecto y el electrónico identificar los consumidores que quieren el bien poder
realmente el consumo por medio del comercio electrónico es una facilidad que se puede tener si se crean estos mecanismos para anunciar las campañas y para contactar a los consumidores. Se debe dar también un alcance a las garantías suplementarias y satisfaccionales a las que la ley le exige. Entonces, hay empresas que deciden ofrecer una garantía por 5 años, así no estén obligadas, y es garantía por la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos. Mientras garantía de satisfacción. Entonces dicen si dentro de los 30 días siguientes no está conforme con su producto, puede devolverlo. Entonces hay que dar un buen alcance a estas garantías que se ofrecen para cumplir que tengan conocimiento de en qué casos las pueden ejercer o no y curarse para que no se confunda la garantía de satisfacción, por ejemplo, con una garantía suplementaria o con la garantía que exige la norma. También es muy recomendable crear mecanismos de solución de controversias porque las quejas y para presentar una demanda ante la Superintendencia por protección al consumidor hay que demostrar que hubo una reclamación previa. Entonces, si se crean mecanismos ágiles para solucionar las dificultades y las quejas que tengan los consumidores, se evita en gran medida que esas controversias que pueden solucionarse muy rápidamente lleguen a la autoridad. También es importante, la superintendencia tiene un canal que se llama SIC Facilita y por ese medio también se resuelven de forma previa a llegar eventualmente a un litigio las diferencias que haya entre los consumidores y los vendedores. También se recomienda que haya efectivos para dar respuesta a las solicitudes de los consumidores, les respondan o a mandar correos y en todos los escenarios de comercio electrónico, pero hay que tener mayor atención a este punto en casos en los productos que se vendan también lo que hablábamos previamente de los mecanismos de identificación al consumidor, para que él tenga la certeza de que él está comprando, se eviten suplantaciones y también se implementen, anuncien que ahorita. Acá quisiera, antes de entrar a hablar sobre las medidas de seguridad, quisiera responder a una pregunta que se nos hace de si el expendedor puede remitir al consumidor, al productor, en caso de un reclamo por garantía. Aquí quiero establecer una solidaridad frente al consumidor por parte del expendedor y por parte del productor. Con lo cual podría no cumplir frente al consumidor por estos efectos. Ahora, existen algunos casos en que la garantía ya está vencida, por ejemplo, caso en el cual el expendedor sí podría ponerlo en contacto frente al productor para hacer un mantenimiento, una reparación o lo que se quiera. Pero durante la vigencia de la garantía no podría eludir su responsabilidad. Y otro tema, una recomendación también práctica, las empresas están muy expuestas y la posibilidad de que un mensaje negativo sobre un producto o sobre una empresa se haga viral son muy altas. El tema de la seguridad no solamente debería enfocarse al aspecto tecnológico de la suplantación
o de la suplantación de cómo contrarrestar situaciones de ataque en redes sociales que puedan llegar a afectar la reputación y, la reputación y la imagen. Siguiente, por favor. Ante seguridad, siempre va a haber un dilema para un empresario entre establecer muchos controles para hacer que el sitio web sea extremadamente seguro o que esos controles para el consumidor sea más fácil usar el sitio web. Y aquí hay que encontrar un balance, ¿sí? Porque una cadena teniendo un parte del consumidor, como tampoco acá teniendo un sitio web fácil de utilizar, pero con cero control. Entonces, para eso, digamos, las empresas deben establecer el correcto balance y eso va a depender de cuáles son la naturaleza de bienes y servicios que está comercializando, a quién se están dirigiendo, cuál es su público target, ¿sí? En fin, eso es una evaluación que cada negocio tendrá que hacer. Algunos consejos prácticos en días pasados en la Colombia, en donde él, digamos, nos compartía, Byron Prieto se llama, él nos compartían algunos consejos que resultan prácticos para que las empresas tengan en cuenta. Como por ejemplo la atención a enlaces maliciosos, que eso suelen ser muy frecuentes, la suplantación de sitios web y de usuarios, la necesidad de contar con contraseñas robustas, la implementación de medidas de cifrado, así como informar de anomalías a las autoridades. En materia de seguridad, igualmente, siguiente por favor. La seguridad no solamente es una obligación que está contenida en las normas de protección al consumidor, pero igualmente en las normas de protección de datos personales. Y ya con esto, pues vamos a entrar ahora en materia de datos personales. Como yo les mencionaba al principio de la charla, la OCDE, dentro de las recomendaciones que ha dado para el desarrollo del comercio electrónico, ha establecido que contar con legislación en datos personales, protección al consumidor y ciberseguridad es muy oportuno. Colombia cuenta con eso. De hecho, la OCDE establece que las empresas deberían proteger los datos personales del consumidor, asegurándose que sus prácticas relacionadas con la recopilación y el uso de datos del consumidor sean legales, transparentes y justas, y que permitan la participación y elección del consumidor y tomen precauciones de seguridad razonables. Adicionalmente, ha establecido, las empresas deberían gestionar el riesgo relacionado con la seguridad digital e implementar medidas de seguridad para reducir o mitigar los efectos adversos relacionados con la participación del consumidor en el comercio electrónico. Adicional a lo que ha dicho la OCDE, la superintendencia, y esto para que lo tengan presente, ha desarrollado algunas guías para el respeto de los datos personales en actividades de publicidad y en actividades de comercio electrónico. Algunos de los aspectos más relevantes de esas guías, digamos, se los vamos a transmitir hoy en esta charla, pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque desde la misma institucionalidad del Estado se está trabajando con miras a generar unos ambientes o unos ecosistemas digitales que generen mayor confianza para los usuarios. En materia de datos personales es importante tener en cuenta los principios que la normatividad establece para todo tratamiento de datos. El primero es que el tratamiento debe responder al principio de legalidad, es decir, que no tenga algún propósito contrario a las normas. La finalidad debe dársele a conocer al
al titular de la información, y para estos efectos es muy importante tener en cuenta cómo se va a obtener la autorización y cómo se le transmite al titular de la información, porque muchas veces a mí me piden la información para A y resulta que la finalidad es A, B, C, D, y eso sería prohibido. Entonces, la finalidad en su totalidad debe informársele al titular. La libertad, en el sentido de que el titular de la información es autónomo de decidir si otorga o no la información. La veracidad o la calidad de la información es importantísimo. Por eso también los responsables de base de datos tienen la carga de estarlas actualizando y estarla igualmente ante solicitudes de rectificación o de actualización por parte de los titulares, atender esas solicitudes. La transparencia, el acceso de circulación restringida, que explicaremos ahorita más adelante, la seguridad a la que ya hemos hecho mención, así como el manejo confidencial de la información. Los sujetos son tres en todo tratamiento de datos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Uno son los responsables del tratamiento, es decir, aquellos que recaudan la información y son los dueños de la base de datos que van a destinar a determinados propósitos. Dos, están los encargados del tratamiento, que digamos, ellos no son digamos, los dueños de la base de datos, pero pueden prestar algunos servicios a ese responsable para efectos de hacer análisis de la información o para almacenar la información, en fin, para distintos fines. Y tres son los titulares de los datos personales, que normalmente son personas naturales como cualquiera de ustedes, que son los que suministran la información a los responsables. Bueno, y las obligaciones de los responsables para el tratamiento de datos personales que establece la ley, es importante mencionar que son unas obligaciones formales. La ley es muy formalista y exige que se tengan una serie de documentos, pero en este momento también se está exigiendo un paso más allá, y es que en la práctica efectivamente se cumpla con cada una de las obligaciones y con los principios del régimen. Entonces, pues, de forma general, las obligaciones son obtener y conservar una prueba de la autorización. La autorización debe obtenerse de forma previa a la obtención de los datos, y debe haber una autorización calificada para los datos sensibles. Los datos sensibles son todos los datos que puedan generar una discriminación, como origen racial o étnico, orientación sexual, y todo tipo de datos que puedan generar una discriminación hacia su titular. Y estas autorizaciones deben obtenerse y conservarse de forma que permitan una posterior consulta, tanto por la autoridad como por el titular de los derechos, de los datos. Entonces, para el caso específico de comercio electrónico, normalmente las autorizaciones se dan por medio de un checkbox o una ventanita. Y es importante que esta autorización que se obtenga cumpla con las medidas necesarias para poderse consultar previamente y que tengan los elementos de prueba que ha exigido la superintendencia. La SIC ha tenido bastantes casos en los que ha analizado las formas de tener un checkbox y ha dicho que mediante este se debe ofrecer al consumidor la información suficiente del tratamiento que se va a dar a sus datos y el tiempo de tratamiento, poner a su disposición la política del aviso de privacidad, y que se deben crear mecanismos técnicos como los ficheros que permitan conservar esa autorización y probar, uno, que la autorización fue antes de entregar los datos y que en ese momento se le ofreció y se le suministró al consumidor toda la información necesaria para poder otorgar esa autorización informada. También dentro de las páginas, esto sí es una obligación general, pero pues dentro de las páginas web se debe tener a disposición de los titulares la política de privacidad y los avisos de privacidad en los casos en que sea necesario. La política de privacidad es este documento que le informa al titular
en este caso de los comercios electrónicos a los consumidores que vendrían siendo los titulares, la forma en cómo se va a dar tratamiento a sus datos, la forma de ejercer los derechos, los mecanismos para esto, los canales de comunicación, etc. Y el aviso es un documento más corto de la política que se debe presentar en los casos en que no sea posible entregar la política de privacidad. Otra obligación es dar cumplimiento al principio de responsabilidad demostrada, también conocido como accountability, y esto se nombra como principio, pero está establecido en la norma como tal, como una obligación. Y esto era lo que les venía diciendo, que decir un paso más allá de simplemente cumplir formalmente con las obligaciones. Y esto implica que las empresas al interior tengan una estructura organizacional suficiente y capacitada en tema de datos personales, que tengan los mecanismos, los protocolos para atender el ejercicio de derechos de los titulares, para que puedan atender en casos de incidentes de seguridad de forma eficiente determinados ataques o determinadas pérdidas de información. Dentro de este principio también pues implica conservar como una trazabilidad de todas las acciones del tratamiento de los datos personales, y en general es crear como la forma de poder comprobar posteriormente el cumplimiento de todo el régimen, y que hay una cultura desde la alta gerencia hasta las personas que acceden a los datos de la responsabilidad que tienen sobre el tratamiento de los datos y conocer completamente este régimen. También deben cumplir con las obligaciones para la transmisión y la transferencia de datos a terceros. Esto es importante porque muchas veces en los comercios electrónicos no se tiene en cuenta que si se usa un proveedor de plataforma que tiene acceso a esos datos, puede haber un tercero que esté teniendo acceso, que esté tratando los datos sin que se impongan las obligaciones necesarias, sin que se encuentren medidas de seguridad a cargo de estos terceros que van a tratar los datos. Y con esto se debe cumplir siempre que terceros lleven a cabo un tratamiento de los datos de los cuales un responsable tiene en su base de datos. También se deben ejercer todos los derechos por parte de los titulares. Los titulares tienen derecho a conocer qué datos tiene el responsable, a conocer el tratamiento que se le está dando, a revocar su autorización. Puede decir, no trate más mis datos personales, y cuando el titular decide que no quiere que traten más sus datos personales, se debe eliminar por completo el dato personal de la base de datos. Incluso la superintendencia ha reconocido que tener bases de datos de no contactar también implica un tratamiento, y en ese caso se están infringiendo los derechos de los titulares. Entonces es importante tener los canales correctos para permitir el ejercicio de estos derechos y para cumplirlos efectivamente. También pues existe un registro de base de datos que se llama el Registro Nacional de Base de Datos, y es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro se debe hacer para las empresas que cumplan más de 100.000 VTs y se debe actualizar anualmente antes del 30 de marzo de cada año, pero este año es importante para los que no lo hayan hecho. Se prorrogó hasta el 3 de julio del 2020 por si no se ha actualizado el Registro Nacional de Base de Datos. Y existen unas obligaciones de seguridad, que es también lo que venimos hablando, y dentro de estas obligaciones está la de reportar ante la autoridad en caso de que haya un incidente de seguridad. Y esto de la gestión a los incidentes de seguridad en la información se les va a explicar Jorge a continuación. Solo quisiera hacer hincapié en algo, en algunas de las obligaciones que mencionó Laura. Digamos que, y eso lo hemos observado en el apoyo que le brindamos a nuestros clientes, muchas empresas se enfocaron en cumplir con las obligaciones de características formales. Por ejemplo, obtener la autorización, implementar una política de tratamiento de datos, el aviso de privacidad,
registrar la base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos, eso está muy bien. Sin embargo, hemos encontrado grandes vacíos una vez uno empieza a revisar la manera como se desarrolla la cultura de protección de datos personales al interior de las organizaciones. Y hemos encontrado varios vacíos y varios errores que suelen cometer las empresas. Por ejemplo, siempre o casi siempre se delega en el abogado interno de la empresa que se encargue de todo el tema de protección de datos, y las demás áreas, que son las que más tratan datos personales, como lo es mercadeo, recursos humanos, los mismos de seguridad, se desentienden un poco de la materia, ¿sí? Con eso, digamos, sí es importante destacar esa obligación que mencionaba Laura y que igual está en las normas, que es el relacionado con la responsabilidad demostrada o accountability. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al interior de las organizaciones los empleados saben de qué manera se establecen procedimientos o manuales para actuar en todo lo que se refiere al tratamiento de datos personales, que existe una cultura organizacional de protección de datos personales y que la responsabilidad de que esto se cumpla y que existe una buena gobernanza no está solo en cabeza o del departamento legal o del el oficial de cumplimiento o el oficial de protección de datos, sino que existe una responsabilidad compartida en las distintas áreas que recaudan, usan o almacenan datos personales. Esto quisiera llamar la atención de ustedes porque si todavía no han hecho algún tipo de revisión interna de cómo se están haciendo los procesos y el tratamiento, los invito a que lo hagan porque eso va a ser de los temas donde mayor control va a empezar a haber, no solo por parte de la autoridad, sino también de las mismas personas que digamos, ya no están dispuestos a tolerar ciertos comportamientos de las empresas. En materia de los incidentes de seguridad, eso también es muy importante porque las empresas existe la obligación legal de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que sea un incidente de seguridad. ¿Qué es un incidente de seguridad? Pueden ser de distinta naturaleza. Me hackearon la base de datos o un empleado se fue y resulta que se extrajo gran parte de la base de datos y se la llevó. En fin, hay varios tipos de incidentes, o me robaron el computador y ahí yo tenía la base de datos, en fin. Frente a eso, existe la obligación de acudir a la Superintendencia de Comercio, pero acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio también implica saber qué puertas estoy abriendo, ¿sí? ¿Qué puertas estoy abriendo? Porque la Superintendencia está con todos los poderes para requerir la información que considere pertinente y entrar a revisar justo lo que yo les estoy comentando de qué tanta cultura de materia de protección de datos personales hay al interior de la organización. Ante un incidente es muy importante tener en cuenta qué tipos de riesgos se están presentando, y los riesgos uno podría clasificarlos en riesgos de 3 tipos. Riesgos sobre la disponibilidad de la información, esa información que perdí y ya no voy a poder recuperar y no voy a poder disponer de esa información, o esa información confidencial y corre el riesgo de que se dé a conocer al público y por ende comprometer mi responsabilidad si había obligaciones de mantenerla de manera confidencial y reservada, o sobre la misma integridad de la información. Entonces, esto, digamos, es muy importante tener en cuenta estos riesgos para saber de qué manera yo voy a actuar de cara a la autoridad. Ante la gestión, digamos, es muy importante igualmente que al interior de la compañía exista un trabajo en equipo. Insisto, no se trata de dejarle solo el tema al responsable, comúnmente conocido como el Data Protection Officer, sino es muy importante trabajar de manera mancomunada y en equipo con
el personal de sistemas de información de la empresa para informar el incidente a la autoridad competente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa información se puede hacer vía el Registro Nacional de Base de Datos o también acudiendo directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Siguiente. Algunas recomendaciones prácticas. ¿Sí? Laura pues mencionó dentro de las obligaciones todo el tema de establecer un sistema de autorización como el checkbox, pero y asegurarse de que se conserva prueba digital, digamos, de que se dio ese consentimiento. Implementar un programa integral de protección de datos personales, que esto es diferente a la política de tratamiento de datos personales. El programa es de lo que les refiero a que todos los empleados al interior de la organización sepan cuáles son los procedimientos a adoptar para distintos eventos, como por ejemplo para las solicitudes de rectificación por parte de los titulares, para un incidente de seguridad, para si voy a lanzar una nueva campaña promocional, cómo voy a realizar, qué checklist debo observar para saber que voy a respetar las normas de privacidad, en fin. La cultura de privacidad debe estar a lo largo y ancho de la organización, y para esto una de las recomendaciones más recurrentes que le doy a los clientes es, por ejemplo, establecer un comité interdisciplinario que le vaya haciendo seguimiento área a área sobre las novedades que se van presentando en relación con la materia. Las novedades pueden ser varias, desde la queja de un titular hasta voy a lanzar un nuevo producto y para eso voy a hacer una encuesta con consumidores. Voy a ver esa encuesta de qué manera, por ejemplo, puede afectar la privacidad de estos. En fin, son varios los aspectos. Auditorías internas o externas en materia de privacidad son muy importantes y es importante hacerlas con determinada frecuencia. Yo creería que entre cada 2 y 3 años vale la pena hacerlas. Porque lo que hacen las empresas y lo que hemos observado y como les comenté anteriormente es que las empresas se dedicaron fue a implementar un formato de autorización y una política de tratamientos de datos y eso lo colgaron en el sitio web o se lo comunican vía correo electrónico y no más. Y hasta ahí no llega solo el cumplimiento de las normas, sino que va mucho más allá. Los denominados PIAs, que significan Privacy Impact Assessments o evaluaciones de impacto en la privacidad. Esto es muy importante realizarlos para el lanzamiento de nuevas campañas, nuevos productos, distintas estrategias comerciales. Es importante tenerlos, desarrollarlos, porque, por ejemplo, la autoridad podría, frente a algún cuestionamiento de alguna iniciativa que vulnere la privacidad, uno de los temas que podría llegar a solicitar es: muéstreme usted cuál fue la evaluación previa que hizo para determinar de qué manera iba a afectar la privacidad de las personas, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Garantizar el opt-out en las comunicaciones que mandan sobre información comercial o promocionar a los consumidores. Capturar únicamente los datos que son necesarios para la finalidad y por tiempo del tratamiento. Cumplir con las normas de cada legislación y más en comercio electrónico. Si yo voy a voy a hacer comercio a otros países vía canales digitales, pues es muy importante que las normas de privacidad también respondan a las exigencias de esos países. Y responsabilidad de terceros que accedan a los datos. Necesariamente las empresas deben contratar el servicio de terceros como agencias o compañías que hacen análisis de comportamiento de datos o empresas que hacen almacenamiento de la información. En fin, son varios y frente a esos
terceros, es importantísimo que ustedes también le trasladen las cargas y las obligaciones para asegurarse que cumplen de la manera como ustedes cumplen, porque no sacamos nada que la empresa tenga una gran cultura de protección de datos si mis proveedores de servicios que tienen acceso a esos datos no cumplen. Finalmente, Bueno, hay otras recomendaciones particulares que es responder a las consultas y reclamaciones de los titulares en tiempo. Esto al igual que, que las reclamaciones en materia de protección al consumidor es importante para evitar que determinadas reclamaciones lleguen a la superintendencia, porque también es requisito acudir primero ante el responsable antes de ir a la superintendencia a presentar una queja. Entonces, si hay un esquema para responder de forma adecuada, oportuna y rápida a los titulares, pues evita que ciertas quejas que pueden ser irrelevantes o se pueden resolver de forma muy sencilla, lleguen a la autoridad y generen una revisión de todo el cumplimiento del régimen de protección de datos. También es importante en los casos en los que se pueda emplear herramientas de anonimización de los datos, por ejemplo, cuando se van a desarrollar estudios de comportamiento de consumidores que no requiere identificar de forma individual a cada uno de los titulares, pues se pueden anonimizar estos datos. La superintendencia también ha recomendado en sus guías contactar a los consumidores en días y horas que no afecten su tranquilidad, porque es uno de de las quejas y de las inconformidades más frecuentes en materia de es común contactos de recibir la los... llamada de Claro o de alguna empresa recordando el pago de la cuota o lo que sea un sábado a las 7 de la mañana. Ese tipo de, digamos, ese tipo de conductas son precisamente lo que los consumidores cada vez van a exigir que se discipline más a las empresas para ello. Sí, total. También tener una trazabilidad y documentos que permitan saber qué tratamiento se le da a los datos, tener los protocolos para atender incidentes de seguridad, como lo mencionaba Jorge anteriormente, eh, y poder restaurar la disponibilidad de los datos y recuperar la seguridad de los mismos y evaluar de forma regular el cumplimiento del programa de gestión de datos. Entonces, poder evaluar internamente que se está cumpliendo con el programa interno de gestión de datos personales y que los empleados están conociendo realmente este alcance. Bueno, y finalmente, para cerrar y no quitarles mucho tiempo de su almuerzo, unas conclusiones. Colombia ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del e-commerce y empresas deberían aprovechar esta coyuntura para impulsar su desarrollo. Dentro del marco del COVID se reafirma la necesidad de entrar al mundo digital y no solamente para el comercio electrónico, sino para todo tipo de actividades, francamente. Yo creo que esto sí nos va a cambiar la manera de vivir en ciertos aspectos y para las empresas poder tener canales digitales que faciliten sus ventas es una gran oportunidad porque además es una oportunidad donde los consumidores prefieren hoy por hoy comprar de manera digital que presencial debido a los riesgos de contagio. Entonces, eso hay que impulsarlo. El marco regulatorio colombiano, la verdad es que es un marco que ha sido calificado por la OCDE y por los observadores internacionales como adecuado. Brinda garantías. Una cosa distinta, y yo veía una de las preguntas, una cosa distinta es la capacidad institucional de responder a las necesidades de los consumidores para garantizar la exigencia de estas normas. Yo creo que vamos, digamos, todavía la superintendencia es una entidad muy grande y que cubre muchos frentes. La Superintendencia de Industria y Comercio es autoridad de protección de datos, protección al consumidor, protección de competencia, propiedad intelectual y fuera de eso, metrología.
cubre muchos aspectos y en esta coyuntura le ha tocado priorizar en distintos temas a la vez, todos muy relevantes. Yo creo que cada vez tiene mayor capacidad de gestión, pero todavía tiene grandes oportunidades de garantizar el efectivo, la efectividad de los derechos de los consumidores. Hay que también ponerse en los zapatos de la superintendencia, y no lo estoy justificando, pero de cara a esta coyuntura ha recibido miles de denuncias de distinta naturaleza. Y pues los recursos de esa entidad como de las empresas también son limitados. Debe existir un balance por parte de las autoridades entre la efectividad de los derechos de los consumidores y la viabilidad de las operaciones de e-commerce. Nosotros les mencionábamos los casos de Rappi y de Mercado Libre, que son bastante controversiales porque, digamos, le impone a las empresas ciertas cargas que podrían llegar a frenar el desarrollo del comercio electrónico en ciertos aspectos. O si no lo frena, al menos sí podría llegar a deteriorar la efectividad de los derechos de los consumidores que tanto se pretende con las normas. Entonces, sí, las autoridades, digamos, deberían ser conscientes de cómo funciona la economía digital para no imponer unas cargas que en algunos casos resultan absurdas. Y finalmente, todo el tema relacionado con la conservación de la evidencia digital va a ser de suma importancia para las empresas, para poder también responder a todas esas quejas de los consumidores, donde hoy por hoy tenemos un consumidor mucho más quejoso que antes, ¿sí? Y no solamente lo hace ante la superintendencia, ante las autoridades respectivas, sino que igualmente lo hace vía redes sociales, lo cual las empresas, eso puede afectar seriamente a las empresas. Espero que esta charla haya sido de interés para todos ustedes. No veo ahorita preguntas en el chat. Jorge, no, al momento no tenemos preguntas adicionales. Ok. Les agradezco a todos por su atención. Cualquier inquietud, con gusto, o Laura o yo estaremos muy felices de atenderlos. Y bueno, y para las empresas, vuelvo a destacar que esto es una gran oportunidad. Jorge de los Ríos, Laura Torrado de Pose Herrera Riz, muchas gracias por su excelente exposición de este tema. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en nuestro webinar del día de hoy y los esperamos próximamente en horas de la tarde en la página www.amchamedellin.com estará alojada la grabación de este webinar. Muchas gracias a ustedes por su participación. Nuevamente, Jorge y Laura, gracias por su disponibilidad y participación. Muchas gracias. Gracias.